¿Listos? Ok, muy buenas tardes con todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. El Instituto de Investigación les da la bienvenida a la presentación de la revista Vox Jury, edición 43.1. Antes de empezar con la presentación de los artículos que forman parte de esta edición 43.1, vamos a ceder el uso de la palabra al director del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, el doctor Johnny Tupayachi Sotomayor. Adelante, doctor. Muchas gracias, Mónica. Nuevamente, muy buenas tardes con todos los profesores que nos acompañan esta tarde, autores de los diversos artículos que tenemos en esta nueva edición 43.1, año 2025, donde la temática que justamente destaca en esta edición involucra diferentes temas que van justamente desde la importancia de la docencia, la ejecución de las penas, el entendimiento de la inteligencia emocional digital para abogados, el hecho también de poder entender el- las implicancias de la transformación digital en los ámbitos laborales, ciertamente, y otros temas más, ciertamente enriquecen lo que es la investigación. Una de las tareas que tiene justamente la universidad es el hecho de poder fomentar la investigación, de generar conocimiento. Y algo que ciertamente nos acompaña en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín es el hecho de que la mejor libertad que puede tener todo ser humano es la soberanía del conocimiento, lo cual se manifiesta justamente en el hecho de desterrar la ignorancia y de poder establecer mayores metas y fronteras, de poder acrecentarnos en el conocimiento. Hoy en día, justamente, las universidades se enfocan mayormente al trabajo intelectual, a la generación de conocimientos y sobre todo al estímulo de quienes forman parte de la comunidad universitaria a desarrollar trabajos de investigación cuestionando, criticando, aportando, dialogando y sobre todo innovando lo que es aquellos pensamientos, aquellas respuestas que en algún momento pudieron ser certeras, pero que hoy en día pueden ser debatidas y cuestionadas porque la ciencia avanza, el conocimiento evoluciona y ciertamente también la creatividad que hoy en día existe genera que el debate sea mucho más amplio cada día. Es importante justamente que las universidades publiquen y tengan espacios de publicación. En este caso, la Universidad San Martín y el Centro de Investigación cuenta justamente con la revista Vox Juris, dirigida por el doctor Gino Ríos, a quien de antemano saludamos. Él ha sido anterior director del Instituto de Investigación, ha llevado a cabo un excelente trabajo generando justamente que la revista tenga el alto nivel académico que hoy día tiene y que ciertamente va a perdurar en el tiempo en la medida de que el trabajo que he venido desarrollando se mantenga. Nosotros tenemos el gusto de poder señalar que la Vox Juris ya tiene números adelantados en edición y esto refleja el alto interés por parte de los profesores, por el mundo académico, de querer participar y de querer publicar en nuestra edición, en nuestras ediciones que a futuro ya se vienen dando. Ciertamente, como Universidad San Martín, como representante del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho, quiero agradecer nuevamente a cada uno de los profesores que nos acompañan hoy en día, no solamente por el trabajo que han hecho en presentar un trabajo de investigación, el cual obviamente ha cumplido con la rigurosidad académica que exige justamente nuestra revista, sino que también ciertamente con el planteamiento y el debate académico que han generado en el trabajo presentado, van a alentar a quienes somos lectores de esta revista el conocimiento necesario para poder trascender esas fronteras del conocimiento y poder adentrarnos cada vez más en la investigación. Reitero mi agradecimiento y espero que ahora en la participación que cada uno de ustedes va a tener en el espacio concedido, nos puedan detallar y nos puedan resumir lo interesante de su investigación y sobre todo despertarnos ese dicho de interés, como bien señalé, de poder ahondarnos en la investigación jurídica. Agradecido y con ello damos inicio a la presentación de los artículos de esta nueva edición 43.1, año 2025, de la revista Vox Juris. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Ahora sí, pasamos a la presentación de los artículos de investigación que forman parte de la revista Vox Juris, edición 43.1. Empezamos cediéndole el uso de la palabra al profesor Ezequiel Roberto Costingüey, quien nos va a presentar su artículo intitulado ¿Cómo hacen docencia quienes deben hacer justicia? Elementos para analizar los vínculos entre academia y derecho. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se me escucha bien? Sí, lo escuchamos muy bien. Bueno, perfecto. En primer lugar, agradecerles por la invitación a participar de esta actividad. Un gusto para mí formar parte de la misma. Así que, bueno, ya habiendo mencionado cuál es el título del artículo, voy a avanzar señalando que, bueno, lo que se intenta allí es ofrecer algunos resultados de una investigación más amplia que explora las trayectorias de actores judiciales que trabajan en la justicia penal y simultáneamente desarrollan tareas docentes bien en el ámbito universitario o bien dictando cursos de capacitación para integrantes del Poder Judicial. Como consecuencia, se trata de personas que no solo ostentan un cargo en la administración de justicia, sino que inciden en la formación de otras personas que son en la actualidad miembros del ámbito judicial o que podrían serlo en el futuro. A estos integrantes del doble universo judicial y académico los denominamos, valga la redundancia, actores judiciales en vínculo con la academia, por poseer esa condición anfibia de pertenecer a dos espacios que, como un poco trata de reflejar el artículo, tiene vasos comunicantes entre ellos específicos y muy relevantes. En el aspecto o vinculado a la cuestión metodológica, para realizar dicho trabajo, se utilizó la técnica de bola de nieve, entrevistando a 12 integrantes del ámbito judicial, del ámbito de la justicia penal, a los que pudimos acceder por conocerlos de investigaciones anteriores o a través de informantes claves que nos suministraron sus contactos. En síntesis, se trata de mujeres y varones de diversas jurisdicciones de Argentina, provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa, provincia de Neuquén y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vale decir que es un aporte exploratorio que no brinda representatividad estadística sobre el universo de la justicia penal en dicho país, es decir, en Argentina. No obstante, sí se pudo realizar algún tipo de tipificación, perdón, o caracterización, tomando en cuenta ciertas regularidades observadas para, de ese modo, formular marcos generales de carácter hipotético. Entonces, con este trabajo se buscó acercar a lo judicial y pensarlo como algo abierto, sin características demasiado rígidas, en todo caso como una serie de negociaciones que sus miembros deben llevar a cabo cotidianamente, sumando a esto las preferencias y los desagrados que condicionan su trabajo. Similar a lo que propone Antoine Enion acerca de la música, tomamos a lo judicial como algo, como un objeto que puede ser indagado en definitiva, o más aún, como una experiencia a la cual acercarse. Y en este sentido, el punto clave se relaciona con lo que el gusto hace en los actores judiciales y con lo que ese mismo gusto hace hacer a esos mismos actores judiciales. En definitiva, cómo aquello que les agrada o les desagrada de su trabajo en la administración de justicia influye para que estos últimos se comporten de maneras diferentes en el día a día. En parte ya lo acabo de mencionar, sin embargo, respecto de los ejes, se puede decir que el primero de ellos lo que busca es dar cuenta de algunas representaciones que ofrecen los actores judiciales acerca de aquello que les gusta y aquello que les disgusta en relación a la propia institución a la que pertenecen, es lo que llamamos sentidos judiciales del gusto y sentidos judiciales del disgusto. Y en segundo lugar, reconstruir cómo es que han iniciado sus actividades en la docencia y si esto último tuvo alguna relación con su carrera judicial. Dicho fenómeno resulta importante porque parte de la literatura, buena carga de las investigaciones que se han hecho al respecto, sugiere
que no poco de los actores judiciales que dictan clases en las facultades, en particular de Derecho, hacen ingresar a sus ayudantes de cátedra como empleados del mismo juzgado, o incluso el fenómeno opuesto, es decir, que cuando un actor judicial es designado como profesor, existen considerables posibilidades que sus ayudantes de cátedra provengan del juzgado que esa misma persona está encabezando. Esto tiene que ver con lo que también definimos o conceptuamos como rituales de pasaje entre un ámbito y otro, puesto que no ofrecen siempre la misma dirección, al menos en todos los casos de estas 12 personas que pudimos entrevistar. Ahora, si tuviésemos que sugerir modelos generales, podríamos decir que en algunos casos se dan ingresos a la academia de personas que previamente trabajaban en la administración de justicia y en otros supuestos las incorporaciones van desde académicos o académicas que posteriormente empiezan a trabajar en el Poder Judicial. Y finalmente, quienes han desplegado incursiones en universidades públicas que por diferentes motivos luego desembarcaron en ámbitos privados o de capacitación. Entonces, analizar cuándo iniciaron las mencionadas actividades académicas y si existió algún vínculo con la esfera de la justicia penal, resulta importante para explorar los nexos que existen entre ambas instituciones. De allí que, si tuviésemos que simplificar, diríamos que en uno de esos espacios se enseña derecho, la universidad, en el otro se aplica el derecho, los tribunales, tal como refiere esa conocida distinción que lleva adelante Pierre Bourdieu entre juristas teóricos y prácticos. Incluso podríamos señalar que no se trata solo de enseñar y de aplicar el derecho, sino también de producir saber o conocimiento ligado al derecho para luego transmitirlo. En concreto, las personas que pudimos entrevistar suelen cumplir con esos tres roles en simultáneo. ¿Esto qué significa? Bueno, que trabajan en la justicia penal, que a su vez desarrollan tareas docentes y que también construyen conocimiento o saber al respecto. ¿En qué sentido? Bueno, que publican libros, artículos o van a congresos relacionados con la temática. Para finalizar y no extenderme con el tiempo pautado y recapitulando, se trata del objeto de estudio de la investigación de operadores jurídicos que no solo poseen un cargo la administración de justicia, sino que también pueden influir en la formación de otras personas que son actualmente miembros del ámbito judicial o que en el futuro podrían llegar a ser. Y en este sentido, pertenecer a ambos espacios no solo se vincula con la posesión de ciertos conocimientos, de ciertos saberes, sino también con disponer de privilegios ligados al reconocimiento y a la distinción o deferencia que brinda formar parte de la academia para los operadores jurídicos. Sintetizando, realizar actividades docentes suele proporcionar hacia el interior del Poder Judicial cierto estatus que va más allá del mero antecedente para incluir en un currículum vitae o en una hoja de vida de cara a futuros concursos en los cuales se busque algún tipo de ascenso. Y todo esto que acabo de señalar es lo que definimos como la pasión judicial, ¿no? Que estaría relacionada al prestigio mediante el cual un actor judicial se termina consagrando o realizando como tal a partir de su rol como docente. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, profesor Ezequiel. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a la profesora Elizabeth Rosemary Guamán García, quien nos va a presentar su artículo intitulado El juez de ejecución penal y la efectivización de los beneficios penitenciarios. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimada. Bueno, buenas tardes con todos, doctores. Agradecer al doctor Tupayachi Sotomayor por la invitación, pues, en la presentación de la revista, ¿no? Como ya se mencionó, el título, pues, de esta investigación es el juez de ejecución penal y la efectivización de los beneficios penitenciarios. Quiero partir indicando, doctores, estimados estudiantes y todos, de que qué tan justo resulta ser de que a la actualidad sea un juez de investigación preparatoria o sea un juez unipersonal
quienes tengan que resolver un beneficio penitenciario, si es este mismo juez quien finalmente emitió una sentencia. Entonces, esa es la pregunta que les formulo de inicio para más o menos poder hacernos una idea de qué es lo que se busca con esta investigación que se ha hecho. Si ustedes pueden revisar, doctores, la investigación, básicamente hablamos nosotros de qué es la pena para dar inicio y apertura a esto. Hablamos también acerca de la ejecución de la pena, el tema del juez de ejecución penal, la necesidad de un juez de ejecución penal. Y me voy a centrar puntualmente porque básicamente ese es el resumen de toda la investigación en la necesidad de un juez de ejecución penal. Nuestro sistema jurídico a la actualidad, pues, ha preferido prescindir del juez de ejecución penal. ¿Y a quiénes está confiriendo esta competencia? A los jueces penales, quienes, como les dije, conocen ya en sede preliminar, tienen el conocimiento de todo el proceso que se ha llevado a cabo y más aún que finalmente van a emitir una sentencia si hablamos del juez unipersonal, ¿correcto? Entonces, resultaría justo que sea este mismo juez quien otorgue un beneficio penitenciario que tenga que evaluar este pedido de la defensa. Si nosotros hacemos una investigación exhaustiva, nos vamos a dar cuenta que efectivamente no resulta acertero, no resulta proporcional de que sea este mismo juez. ¿Por qué? Porque se encuentra ya contaminado. Entonces, muchos años atrás, doctores, nosotros ya teníamos la figura del juez de ejecución penal. Pero como les comento, esto fue eliminado, ¿no? Y se transfirió esta potestad incluso al Instituto Nacional Penitenciario también. Ahora, a la actualidad tampoco vemos que existe una uniformidad en cuanto a este tipo de pedidos. Como les comento, si nos vamos a la práctica, la Corte de Lima, por ejemplo, quienes resuelven estos pedidos de beneficios penitenciarios, ¿son quiénes? Son los jueces unipersonales. Son ellos quienes van a resolver este tipo de pedidos que son presentados. Si nos vamos a la Corte de Lima Norte, quienes resuelven este tipo de pedidos, ¿quiénes son? Son los jueces de investigación preparatoria. Y si bien es cierto, hemos avanzado de repente un poquito en cuanto a la implementación de los juzgados de ejecución, pero nos vamos a dar cuenta y nos vamos a dar con la sorpresa de que este juzgado de ejecución está integrado por un juez de investigación preparatoria, que no tiene la denominación de un juez de ejecución. Entonces, vienen arrastrando otros pedidos, como por ejemplo el pago de la reparación civil, el tema de las ejecuciones de sentencia, la inscripción, entre otro tipo de pedidos propios de esta etapa final, ¿no? De la ejecución. Ahora, aumentarle la carga con este tipo de pedidos, entonces, ¿qué hacemos? Estamos retrocediendo de alguna manera porque no vamos a poder de alguna manera resolver este tipo de pedidos dentro de un plazo razonable y justo. Entonces vamos a ver que de una u otra manera esto se va a ver parcializado. Entonces, ¿qué es lo que se propone y qué es lo que se busca con esta investigación? Que se vuelva a incorporar esta figura del juez de ejecución penal. ¿Justamente para qué? Para que estos beneficios penitenciarios sean resueltos de alguna manera donde no se tenga que vulnerar los derechos fundamentales, no se vulneren derechos como el debido proceso, el derecho de defensa, la tutela jurisdiccional efectiva, entre otros. Tiene que hacerse necesariamente una evaluación objetiva, donde no sea, como reitero, un juez de investigación preparatoria o un juez unipersonal quien ya conoce el caso, quien sabe cuántos años se le impuso, quien sabe de repente cuáles son todo el conflicto que se llevó a cabo durante todo el proceso. Entonces, yo les voy a mencionar ahora, doctores, 3 razones que considero que son de utilidad que conllevaría esta reinstauración de los jueces de ejecución penal. Una de las razones, y como de repente más importante podríamos decirlo así, es de que de alguna manera evitaría y limitaría la posible arbitrariedad que pueda cometer aquí la administración penitenciaria.
¿Cómo así? Ejerciendo el control sobre las medidas desproporcionadas emitidas por un órgano interno administrativo. Entonces, logrando así nosotros poder restablecer un orden justo en los presidios, al lograr un equilibrio entre el condenado y la administración penitenciaria, ¿no? Eso como una de las primeras razones. Una segunda razón que también nosotros llegamos a una de las conclusiones en la investigación que hemos realizado es que se pueda acá concretar la tutela judicial efectiva justamente en esta fase de ejecución que va a conllevar a garantizar el ingreso a un órgano jurisdiccional imparcial que va a favorecer. ¿Cómo va a favorecer? Con una evaluación objetiva para una correcta toma de decisiones. También el debido proceso, donde se va a respetar el derecho de defensa, la conducta del condenado frente a decisiones arbitrarias, como puede ser, por ejemplo, en el caso, ¿no? Les pongo un caso en concreto de un condenado, un sentenciado que de repente tuvo pues una conducta violenta durante todo el juicio y que sin embargo con el tratamiento penitenciario esta persona pues aprendió a controlar sus emociones sustentadas, estos en un informe psicológico. Entonces, si lo dejamos esto en manos del juez que emitió una sentencia, vamos a ver que de alguna manera va a estar parcializado, conoce el caso y tendría razones de repente suficientes para que no pueda tomar una decisión objetiva y poder rechazar este pedido de beneficio penitenciario. Una tercera razón que sustentamos también en este trabajo es que favorece la concreción y materialización de los fines resocializadora, reeducadora y rehabilitadora que persigue finalmente las penas y además que conlleva esto pues a que el condenado cumpla con los requisitos para lograr los beneficios penitenciarios, recuperando de esta manera pues ¿no? su libertad y garantizando a la sociedad su no reincidencia. Entonces, para no abordar más allá, doctores, lo que se pretende aquí con esta investigación es de que se pueda reincorporar esta figura del juez de ejecución penal para que no exista arbitrariedad al momento de otorgar un beneficio penitenciario y que sea otra persona que desconoció de todo el proceso y que simplemente va a tener a la vista los documentos que obran en este expediente, que obran en este cuaderno de beneficios penitenciarios desconociendo todo lo demás, desconociendo cómo se llevó a cabo el proceso, solamente verificando esos documentos, si es que realmente esta persona se encuentra rehabilitada, tiene buena conducta, escuchar a los profesionales, cómo es que este condenado a lo largo de su ingreso, de su estadía, ha venido pues resocializándose, ¿no? Y esto debe ser evaluado por un juez imparcial, un juez que desconozca todo el proceso. Entonces, básicamente en eso se centra la investigación, doctores, la reincorporación, porque ya en su primera oportunidad, como les dije, ya teníamos esta figura, pero fue eliminado. Entonces, la reincorporación de los jueces de ejecución penal para que se pueda llevar a cabo un debido proceso en cuanto a la otorgación de los beneficios penitenciarios. Con eso, doctores, he concluido y, como reitero, de eso se trata pues el trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Woman. Pasamos ahora a ceder el uso de la palabra al profesor César Luis Correa Zúñiga, quien nos va a exponer su artículo intitulado Aspectos sociales y jurídicos de la confianza en el campo del derecho a propósito del principio de confianza legítima y su vinculación con el Estado de Derecho. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, doctora Mónica, doctor Tupayachi, colegas, docentes, investigadores, estudiantes también que se encuentran ya en la plataforma y público en general. Tengan ustedes buena tarde. Iré cerca de las 5:41, con ello acabaré mi tiempo de 7 minutos conseguidos, para desarrollar un aspecto que a mí particularmente me emociona mucho hablar, porque nos lleva hacia varias reflexiones en un Estado de Derecho. Tiene que ver con la confianza. La confianza en realidad, desde un punto de vista, digamos, humanista, hasta psicológico, incluso económico, social, es un aspecto subjetivo. Y como aspecto subjetivo, yo lo pongo de manera sencilla. Las personas confían, las personas no confían.
Entonces, bajo esa premisa, estamos ante instituciones que nacen desde lo histórico, desde la esencia del ser humano, desde que apareció de la faz de la Tierra, hasta la actualidad, obviamente con el énfasis de la creación o aparición del Estado, porque el Estado como tal aparece y termina rompiendo diversos esquemas, como el feudalismo anteriormente, o como las ciudades-estado, porque Grecia y Roma no eran estados propiamente dicho. Bajo esa premisa, en el derecho público, sobre todo, se habla de confianza legítima. Particularmente considero que la confianza legítima termina siendo una imposición por parte del Estado, básicamente confiando en las instituciones y confiando y garantizando la protección de, de las tutelas y los derechos e intereses de los ciudadanos. Eso es lo ideal, eso es lo que se busca. Algunos dirían que eso es utópico. Claro que sí, hay detractores en lo que respecta al Estado. Hay quienes consideran que el Estado debe expandirse y hay que considerar que el Estado debe reducirse, ¿no? O sea, la expansión del Estado, si bien es cierto, lo vemos desde un punto de vista económico desde Keynes, la creación de las políticas públicas y en la actualidad vemos diversas competencias de entidades administrativas. Por otro lado, también existen algunos escenarios históricos donde las competencias de la administración pública son muy puntuales y muy vinculadas básicamente al fomento o básicamente a la promoción. En ese orden de ideas, mi artículo de investigación o mi artículo académico, que fue merecedor de tercer puesto en el ex concurso de Zamora Valdés el año 2023, tiene una temática central relacionada a cómo se construye socialmente la confianza y su vinculación con el derecho, porque en efecto, a nosotros los abogados nos gusta siempre parametrar todo desde una naturaleza jurídica, y no todo tiene por qué ser jurídico. La confianza termina siendo un elemento social, por lo cual desde la construcción del concepto y de la experiencia, esta se debe vincular con el derecho, porque responde a una realidad, cómo la confianza termina siendo parte de un Estado de derecho. Lo encontramos en el derecho privado, lo encontramos en el derecho público, lo encontramos en la vida. En ese sentido, esta construcción es muy importante para partir de cómo los seres humanos llegan a escenarios de confianza, escenarios de sinergia, incluso a escenarios negativos vinculados a la confianza. Luego de eso, ya profundizo sobre el tema dogmático de la confianza legítima, porque hablamos por un lado de la confianza, un aspecto subjetivo, y lo legítimo, y ahí viene, o ahí entra a tallar el poder público, porque finalmente a través del poder, no quiero ser redundante, a través del poder es como se va a ejercer esta suerte de relación que existe con los ciudadanos a través de este Estado de Derecho y esta legitimidad asignada a un ente público. Entonces, bajo ese esquema, todo ello tiene un antecedente histórico. Podemos hablar de antecedentes históricos como se postulan en el trabajo desde España, Alemania sobre todo, donde nace este concepto tan potente de confianza legítima, tan utilizado en la actualidad, pero tan poco estudiado desde sus raíces históricas, por lo cual los antecedentes son importantes tenerlos presentes. De ahí me baso en buena literatura desarrollada en Colombia, sobre todo Un pequeño problema con su audio, doctor. disculpen, no sé si se escucha bien. Ahora sí. Doctor Correa, su señal creo que está mal. Se congeló. Sí, capaz esperamos que regrese porque él está todavía, me parece, conectado. Sí, está conectado. Ahora sí, doctor. Qué pena, sí, se me desconectó el internet. Tenía un modem con otro ítem. Para poder cumplir con los tiempos, justamente hacía referencia al tema relacionado al antecedente, los antecedentes. Les hablaba de los aspectos históricos españoles, sobre todo los alemanes, en lo que respecta al uso del poder legitimado. En el caso alemán, básicamente muy vinculado a la juridicidad, muy criticable, ¿no? Sobre todo en lo que respecta al régimen nazi. Sin embargo, de ahí podemos extraer este concepto de confianza legítima. Y lo segundo tiene que ver con el contenido dogmático, el dogma de la confianza legítima. Y ese dogma en realidad está establecido a través de un suceso realístico vinculado al poder, pero también ordenamientos jurídicos como el nuestro inclusive ha incorporado positivamente la confianza legítima como principio. Sucede en el Perú, ya entrando a lo administrativo, porque si bien es cierto, este es un escenario que involucra el poder, uno de estos aspectos del poder está vinculado con el derecho administrativo, solamente una parte, no es todo. Algunos se cree
que es todo, pero no, es una parte de ese desprendimiento. Ese escenario lo desarrollamos a través de un principio en la Ley de Procedimiento Administrativo General incorporado el año 2017, pero con una esencia bastante rica y bastante tradicional. En realidad, el hecho de que exista esta referencia involucra también un tratamiento de responsabilidad de la administración pública. Considero que estamos ante un escenario de responsabilidad. No hablo de una responsabilidad producto de un daño, sino hablo de una responsabilidad producto de un deber, hasta podríamos decir obligación por parte del Estado. Partiendo de eso, analizo cómo es que se desarrolla este principio y esta confianza legítima en el ordenamiento nacional, postulando obviamente que la confianza legítima no solamente debe vincularse a una actuación propiamente de la administración pública, como es el procedimiento administrativo. Siempre decimos, no, el procedimiento administrativo termina siendo la figura más importante. No, no es la más importante, es una figura importante. Pero existen otros instrumentos dentro del derecho administrativo donde se podría canalizar esa confianza con mayor sentido, como otros tipos de actuaciones. Es más, la exposición de motivos de la norma peruana no se enfrasca única y exclusivamente en el procedimiento. Desarrolla que la idea es abarcar la función administrativa, y por lo cual, si hablamos de función administrativa como una tesis bastante predominante en el derecho público administrativo, tendríamos que extender sus alcances a otros tipos de actuación administrativa. Eso es lo que voy enfilando a través del artículo que he preparado para poder dar a entender y dar a conocer a través de experiencias doctrinarias, experiencias jurisprudenciales, porque también ahí recojo experiencias del Tribunal Constitucional peruano, experiencias de otros tribunales constitucionales, como en España, como en Colombia. Aunque en el caso colombiano tenemos la Corte Constitucional, que hace las veces de Tribunal Constitucional, y todo ello se va desarrollando en este artículo para dar respuestas que, si es posible, construir el concepto desde lo social, desarrollar el dogma del concepto y, en tercer lugar, enfatizarlo al campo de expertise del derecho administrativo procedimental y extenderlo a otros alcances como tal. Con lo que voy a mencionar, culmino mi ponencia. Yo considero que son 4 aspectos fundamentales en lo que respecta a la confianza legítima en un Estado de Derecho. Obviamente, por un lado, el receptor, que termina siendo el ciudadano, y por otro lado, el emisor, que termina siendo la administración pública, por lo cual tiene que haber una legitimidad y un gran compromiso y muchos factores que yo los encuadro en 4 elementos. Lo primero es la correcta determinación de la competencia. Si no se determina correctamente la competencia, obviamente va a haber vacío de poder, y al haber vacío de poder, o se puede suplantar el mismo, o puede haber enredo, o puede haber algún tipo de uso indebido de ese poder. Hay que tener mucho cuidado con la determinación correcta de la competencia. Lo tercero tiene que ver con la legitimidad del sujeto en que recae la actuación. Por lo cual, conocer a nuestro público, no solamente desde lo administrativo, porque también hablamos de intereses difusos en muchas de las prácticas administrativas. También existe los ámbitos relacionados con los alcances generales de los llamados actos normativos. Para Colombia, actos administrativos generales. En tercer lugar, señales objetivas de la práctica administrativa. Ese punto es importantísimo porque recae en la función como tal, y esa función tiene que ir vinculada al cuarto elemento, que es la congruencia entre la actividad o la actuación anterior, es decir, la experiencia respecto al tratamiento de casos anteriores, de casos similares, toda esa expertise de lugar, tiempo, fundamentos, contenidos, experiencias, prácticas y mejora continua, enfocado a las señales objetivas que nos brinda el marco normativo que se va a generar, o la actuación propiamente administrativa que se va a generar. Esa era mi ponencia vinculada a este artículo, que los invito a revisarlo. Tiene un alcance bastante amplio en lo que respecta a fuentes bibliográficas, a fuentes legislativas, a fuentes hemerográficas y electrónicas, y jurisprudencia, como les mencionaba, vinculada sobre un tema que es muy relevante y muy importante en un Estado de Derecho. Les agradezco la atención prestada. Disculpen por los 3 minutos que me fui de más. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Correa. Ahora continuamos cediendo el uso de la palabra a la profesora Alicia Lisset Miñano Donaire, quien nos va a exponer su artículo intitulado Inteligencia Emocional Digital para Abogados, una aproximación a la luz del coaching ontológico. Adelante, profesora. Muchas gracias, doctora Mónica, doctor Johnny Tupayachi, también muchísimas gracias por el espacio tan importante para la difusión del conocimiento. Bien, mi artículo, como ya se ha mencionado, se trata de la inteligencia emocional digital para el abogado. Y además se señala que es a la luz del coaching ontológico. Para contextualizar lo que se ha trabajado en la investigación bajo la metodología de la investigación cualitativa,
me gustaría resaltar lo siguiente. El profesor Rafael Echeverría, apuntando a Platón, nos dice que en algún momento en la historia, aproximadamente en la Edad Media, se produjo una división brutal. ¿Cuál fue esta división brutal? La división fue entre los llamados empiristas y la Iglesia. Aquí los llamados empiristas se encargarían de todo lo que es la investigación de la parte exterior del ser humano, mientras que la Iglesia se encargaría de la parte interior del ser humano. De esta manera se produjo esta división y por muchos años, en la Edad Media, incluso hasta el siglo XVIII, hemos escuchado que el ser humano es un ser racional y que debemos privilegiar incluso las decisiones racionales o que todo debe ser racional, soslayando y dejando de lado lo que implica el ámbito subjetivo humano, es decir, el mundo emocional. Este mundo emocional, al haberse reservado a la Iglesia, pues quedó, digamos, como algo oculto, sospechoso, que no podíamos incluso quizás conversar, ¿no? Entonces el ser humano decía que es un ser racional. Y para muchos de ustedes seguramente esto les parece normal y estaríamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, ya a partir del siglo XIX, autores como Daniel Goleman, Salovey Mayer, también Howard Gardner, popularizan el concepto de inteligencia emocional. Incluso señalan de manera categórica que es la condición sine qua non para que el ser humano pueda sacar su máximo potencial, pueda desarrollarse en plenitud. Entonces estamos apuntando a un ámbito casi desconocido, porque esto se populariza en el siglo XIX. Llegamos al siglo XX, XXI y ¡pum! Tenemos la pandemia. La pandemia nos obliga a llegar a un ámbito, un espacio digital. Y en este espacio digital, en el cual ingresamos sin que aún nos hayamos asentado bien en el ámbito emocional, es decir, en el conocimiento del ser, estamos asistiendo a una sociedad que nos obliga a comunicarnos con un testigo inmanente. ¿Cuál es ese testigo inmanente? La máquina. Entonces podríamos decir que estamos en una época de transición en donde lo viejo no se termina de ir y lo nuevo todavía no termina de instalarse. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la inteligencia emocional se popularizó e incluso en el ámbito educativo se dijo que el ámbito del ser es muy importante y a partir del 2017 se incluyeron competencias del ser dentro de lo que es una competencia de aprendizaje. Esto no ha sido todavía totalmente, vamos a decirlo así, cuajado dentro de lo que son incluso los espacios académicos. No obstante, esto ya se está cada vez investigando y cada vez se está llegando a más ámbitos, sobre todo científicos. Vamos a decir que eran ámbitos prohibidos para la ciencia, porque la ciencia, como dijimos, se encargaba de la parte objetiva, no de la parte subjetiva. ¿Y qué sabemos de esto? Con la investigación se ha logrado ver que, por ejemplo, la semiótica textual, la psicología del testimonio, la literacidad académica están ingresando a dominios donde la ciencia no ingresaba. ¿Cuáles son estos dominios? Por ejemplo, el dominio emocional, por ejemplo, el dominio del cuerpo, por ejemplo, el conocimiento ancestral. La ciencia ya está ingresando ahí, pero muchas personas no saben esto. Entonces, el ámbito emocional es transversal a todas las investigaciones, incluso que se han presentado hasta el momento. El profesor César, por ejemplo, decía, me emociona, decía, ¿no? En su elocución al iniciar decía, me emociona. Entonces está él haciendo alusión a sus emociones. Pero ¿qué sabemos de eso? La profesora Rosemary también decía, un juez no puede conocer lo mismo que el otro. Debe haber imparcialidad. Ahí estamos entrando a un ámbito subjetivo. De igual manera, el primer profesor Ezequiel, su investigación dijo, lo que a los jueces les agrada
o les desagrada, es lo que imparten en su cátedra. Entonces, estamos hablando de ámbitos subjetivos sobre los cuales hay poco todavía, o digamos, investigaciones todavía incipientes. Una de las cosas que se ha podido encontrar en la investigación que se ha realizado es que actualmente estaríamos viviendo en dos mundos paralelos. Un mundo real, o que algunos le llaman 3D, en donde nos podemos ver físicamente, que sería el ser ahí, y el otro ámbito que sería el ser en línea. Estos dos mundos y estos dos ámbitos están actualmente existiendo de manera simultánea. Es como la realidad se tiene que duplicar a través de la parte digital. Y esto está generando cosas nuevas, está originando muchas investigaciones. Lo cierto es que estamos en un momento de transición. Entonces, de lo que se ha investigado, una de las conclusiones importantes es que el abogado, para poder desarrollar su inteligencia emocional digital, tiene que haber desarrollado primero su inteligencia emocional presencial, física, porque lo mismo se va a duplicar en la parte digital. Entonces, si estas vamos a llamarle habilidades emocionales, este autoconocimiento no lo tiene el abogado en su interacción real, tampoco lo va a poder duplicar en la parte digital. Más aún que ahora tenemos las audiencias, que casi el 80% son de manera digital. En el artículo se propone un mapa para obtener esta ansiada inteligencia emocional. A mis estudiantes les digo, ¿quieres volverte más inteligente? Tienes que invertir en tu autoconocimiento. Eso te va a volver más inteligente. La ciencia ya lo ha probado y lo comparto también aquí con el auditorio. Finalmente, despedirme invitándolos a revisar el artículo, a también seguir investigando a todos los que estamos aquí, y agradecer por este espacio tan importante. Gracias nuevamente. Muchas gracias, profesora Miñano. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra al profesor Diego Alonso Noronha Val, quien nos va a presentar su artículo intitulado Una Corte Supremamente Insegura, sobre criterios e interpretaciones de nuestro más alto Tribunal de Justicia sobre el modificado artículo 84 del Código Penal peruano. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Gracias, Mónica, por el pase. Primero quiero agradecer, como es usualmente protocolar, al profesor Johnny Tupayachi. No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí a través de sus obras. Y me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. No es la primera vez que comparto espacio, veo algunas caras conocidas de la presentación que se tuvo en la Semana de Investigación de la universidad, y me alegra que siempre que venga aquí, sobre todo en su momento el doctor Gino Ríos, siempre nos reciban muy bien a aquellos quienes no somos de la casa. Así que me siento muy alegre a propósito de la explicación que dio la doctora Miñano hace un momento. Bien, yo con este paper, con este ensayo, procuro poner de manifiesto una situación latente desde hace varios años, preocupante de alguna forma también, y que se manifiesta en diferentes ámbitos, no solamente en el derecho penal, sino en la vastedad de ramas del derecho que se desarrollan a nivel judicial. Y es particularmente en la primera frase con la que empiezo el título de mi texto, una corte supremamente insegura, haciendo referencia precisamente a la inseguridad que muchas veces nos otorga la Corte Suprema al momento de darnos marcos interpretativos respecto de instituciones determinadas. Siendo la Corte Suprema el máximo órgano judicial que tenemos, esta debería ser aquella que nos dé la pauta, que nos dé los conceptos y términos que podamos utilizar de manera uniforme. Sin embargo, en la realidad, todos aquí sabemos que no es así muchas veces. Y en particular, y aquí ya voy aterrizando hacia el tema que en concreto resulta problemático, es precisamente la interpretación del artículo 84, modificado, dicho sea de paso,
del Código Penal peruano. Este es uno de los temas en el que específicamente la Corte Suprema, desde el 2023 hacia adelante, ha tenido una serie de complicaciones y nos ha complicado mucho la vida a los abogados y quienes ejercemos la actividad judicial. ¿Qué ocurre? Y para esto entiendo también hay personas que no son abogadas y me parece pertinente dar una pequeña explicación al respecto. Partimos de la idea de la prescripción, que no solamente se aplica en el derecho penal, sino en muchos otros ámbitos. En el derecho penal en particular está la prescripción ligada con la idea de la oportunidad que el Estado le otorga al órgano en concreto persecutor para precisamente perseguir el delito. Está ligado con la idea de preclusión, está ligado con la idea de darle y otorgarle un marco temporal específico para que las persecuciones penales no sean indefinidas. Frente a la prescripción existe un instituto que es totalmente autónomo, totalmente individual, que es el de su suspensión, la suspensión del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal. ¿Qué implica que esa oportunidad que da el Estado para perseguir el delito se suspenda? Que no se cuente el no cómputo de el plazo por el que dure la situación por la que se tenga que precisamente suspender en virtud de una desconfiguración originaria o sobrevenida de alguna situación en concreto, sea respecto de del impulso de la acción penal o sea respecto a los presupuestos procesales precisamente para poder continuar con el proceso. Y en ese sentido es que en el año 2023, específicamente en mayo, se promulgó y se publicó la famosa ley 31.751, que se le denomina conforme al apellido del congresista que la propuso, que es la ley Soto, y se instituyó que mientras antes de la modificatoria la suspensión operaba muchas veces de forma indefinida, con esta nueva ley, con la modificatoria, se instituyó de forma específica que esta suspensión solamente se reduciría de forma perentoria a un solo año. Es decir, mientras antes no tenía plazo y la suspensión podía durar de forma indefinida, ahora con la ley, con la modificatoria a partir de la ley 31.751, se redujo la suspensión a solamente un año. Y es aquí donde inician los problemas. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, para ser bastante concretos, en 13 casos, en 13 entre casaciones, recursos de nulidad y resoluciones de consulta, resolvió a partir de una interpretación literal de la norma, porque el instituido segundo párrafo del artículo 84, que precisa que la suspensión se reduce estrictamente un año, aplicándolo de forma literal, pues la Corte Suprema, como les digo, la aplicó en 13 oportunidades. Pero ¿qué pasa? Eso ocurrió entre mayo del 2023 hasta noviembre del año 2023. El 28 del último mes que les comento, de noviembre del 2023, todos los jueces penales de la Corte Suprema se reúnen en un pleno, debaten sobre la interpretación del artículo 84 y a pesar de que ya habían resuelto 13 causas interpretando de forma literal este artículo, en el que no advirtieron ninguna cuestión de constitucionalidad, acuerdan que más bien esta modificatoria resultaría inconstitucional. Entonces, ahí viene lo problemático. Ahí viene lo problemático. En el artículo yo propongo que este acuerdo plenario, en específico el 3 del año, perdón, el acuerdo plenario 5 del año 2023, cuando menos resulta ineficaz por inconstitucional. Suena curioso porque precisamente este acuerdo plenario que señala que una norma es inconstitucional resulta o tiene carices de inconstitucionalidad. Y esto ocurre por 5 motivos en concreto que yo desarrollo en el artículo. Me acabo de dar cuenta que ya estoy casi topando el tiempo. Pero en concreto señalo lo siguiente.
y lo planteo como una pregunta, ¿cómo es posible que a partir de un acuerdo plenario que tiene carácter meramente interpretativo, o más bien de un instrumento meramente interpretativo, es decir, que da pautas de explicación y de justificación respecto de los elementos de los enunciados normativos que en esos plenos se analiza, ¿cómo es posible que a partir de este instrumento de doctrina legal se pretenda deslizar la idea de la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, como es el artículo 84 modificado por la ley 31.751? Eso es lo que yo analizo en concreto. ¿De qué manera es que esto podría ser posible? Para mí eso resulta incorrecto, y es por eso que yo planteo estas cinco razones, entre las que se encuentran, por ejemplo, que la Corte Suprema no tiene competencia para realizar control concentrado de constitucionalidad. Tiene competencia para realizar el control difuso, sí, pero bajo de una manera en concreto, tratándose de la resolución de casos puntuales y no en abstracto, entre otras razones que en el artículo van a encontrar. Entonces, para no salirnos un poco del esquema que ya está propuesto, y los invito a leer el paper, y bueno, este tema tiene todavía para rato, porque han habido muchas, o más bien el estado de cosas ha variado. Ha habido incluso una ley de interpretación auténtica que ha sido posteriormente emitida por el Congreso, una serie de ejecutorias y además sentencias del Tribunal Constitucional que merecerían en todo caso desarrollar aún más este trabajo de revisión. Nuevamente los invito a leer el paper y les agradezco la invitación. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra al profesor que nos acompaña desde México, al profesor Alan García Huitrón, con su artículo intitulado Criminología del genocidio, reflexiones en torno a la responsabilidad criminal de Luis Echevarría durante la Guerra Sucia. Adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la universidad, agradecer al instituto, también al doctor Gino, al doctor Johnny, a Keila, en fin, a todas las personas que hacen posible y que hicieron posible este número. Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad, esta ocasión, pues, de dar a conocer, ¿verdad? Digamos, de difundir precisamente nuestros artículos, que la gente los conozca y pueda leerlos. Yo quisiera dar como algunos puntos, 5 o 6 puntos, sobre mi artículo, que como bien decían, en efecto se intitula Criminología del genocidio, reflexiones en torno a la responsabilidad criminal de Luis Echeverría, que fue un expresidente de nuestro país en los años 70, durante precisamente este periodo que se le conoce como Guerra Sucia, de muchas violaciones a derechos humanos, de casos que incluso llegaron a la Corte Interamericana, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las razones o los motivos que están detrás de este artículo? Bueno, este artículo es producto de una investigación. En realidad es un peritaje que yo realicé como criminólogo para la Fiscalía General de acá de nuestro país hace 3, 4 años, más o menos. Pidieron un dictamen precisamente en el contexto del caso de Rosendo Radilla, que es un caso que en México llegó a la Corte Interamericana. México fue responsabilizado por su responsabilidad, ¿no? Desaparición de Rosendo Radilla y todo lo que ello conlleva. Particularmente, la Fiscalía tiene una serie de observaciones por parte de la Corte Interamericana. Una de ellas, fundamentalmente, es generar investigaciones para esclarecer los hechos, para determinar la responsabilidad de los militares, que en este caso fueron los que participaron, ¿no? Directa o indirectamente en la desaparición de Rosendo y en términos generales en la Guerra Sucia. Entonces, en ese contexto se integra, ¿no? De alguna forma esta investigación, este dictamen. A mí lo que me solicita la Fiscalía es generar un dictamen criminológico para establecer la cadena de mando, ¿no? En el entonces Ejército Mexicano de los años 70, para que en ese sentido pues pueda deslindarse, ¿no? Las responsabilidades, ver quién realmente tuvo participación, quién no tuvo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma se inserta como en esa parte, ¿no? Dar cumplimiento a una de las recomendaciones de la Corte Interamericana, y se da este peritaje, ¿no? Em,
Hay algo muy importante, ¿no? Que también quisiera yo como subrayar, que fue también como motivo de este dictamen, cuando hay un doctor que seguramente conocen, que es el doctor Carlos Castresana, que también da un peritaje en su momento en este caso, ¿no? Con la fiscalía, y él precisamente recomienda, ¿no? Hacer una investigación criminológica para determinar responsabilidades, la cadena de mando, etcétera. Y cuando la fiscalía le dice a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército Mexicano, que de alguna forma realiza una investigación sobre la cadena de mando de los años 70, el ejército le contesta a la fiscalía, pues ahí está la ley, ¿no? Ahí está la ley, ahí viene en nuestra ley orgánica, cuál es la cadena de mando, cómo se establece, cuáles son los escalafones, etcétera, etcétera, ¿no? El ejército estaba contestándole a la fiscalía que fuera la ley, ¿no? Y a partir de ahí generara una investigación. Y a mí, cuando yo supe eso, ¿no? De la respuesta de la Sedena, dije, claro, lo que realmente se necesita aquí, más que una descripción, ¿no? De la norma, de cómo tenía que haber actuado el ejército en ese momento a partir de la norma, pues es más bien cómo realmente actuó en los hechos, ¿no? Independientemente de que existía la norma y de que existía esa cadena de mando, cómo realmente se ejecutó, ¿no? En ese momento. Y digamos que eso es un poco lo que hace la criminología, ¿no? Cuando pensamos en la criminología, pues no es ir a la ley, ¿no? Y bueno, la ley dice que hay que respetar derechos humanos en las prisiones, pero hay que ir a las prisiones y hay que ir presencialmente y hacer investigación y entrevistas y a partir de ahí vemos siempre esta tensión, ¿no? Entre el deber ser y el ser. ¿Cuál fue el objetivo particular de este dictamen o de esta investigación? Como les decía, pues no fue solamente describir, ¿no? La figura jurídica de la cadena de mando, sino más bien explicar cómo ella operó bajo ciertos contextos situacionales, estructurales e intersubjetivos que incidieron en la participación militar de graves violaciones de derechos humanos en tales periodos, ¿no? Que estamos hablando de los años 70, de los años 80 incluso, buscando así responder a esas interrogantes, ¿no? De por qué el ejército participó con estas conductas delictivas, cómo es que lo hizo, quién o quiénes participaron y de qué forma. Eh, Metodológicamente, ¿no? Yo, por supuesto, que cuando hice el dictamen, pues obtuve acceso a las carpetas. De hecho, el caso de Radilla es uno de los casos más importantes en los últimos años. Son alrededor de casi 40 expedientes, ¿no? 40 tomos de casi 1000 hojas cada uno. Me parece que si después de Ayotzinapa, seguramente el caso de Rosendo Radilla es uno de los más extensos, ¿no? En cuanto a delitos de Estado y toda la responsabilidad del Estado. Entonces, por supuesto que se hizo un análisis de los expedientes, se pudo en algunas ocasiones también entrevistar a militares. El tema es complejo porque, como ustedes saben, pues ya pasaron casi 50 años, de hecho, ¿no? De la desaparición de Rosendo. Muchos militares, los de más alto rango, digamos, pues ya muchos de ellos ya fallecieron, ya no se encuentran, ¿no? Como para ser citados, pero bueno, se pudo hacer también una relación también con entrevistas, con el expediente, por supuesto también búsqueda, ¿no? Documental de documentos como especializados sobre todo cómo se daba en ese contexto el ejército, ¿no? Los documentos operativos, documentos desclasificados, incluso también hice una búsqueda en el Archivo General de la Nación. También desde Estados Unidos se han desclasificado varios archivos, ¿no? Que nos dan alguna luz, ¿no? Sobre cómo participó el ejército, cómo participó el presidente en esa guerra sucia, ¿no? Em, Aquí también quisiera también, ¿no? Como subrayar dos partes como teóricas, ¿no? Yo hablo de la criminología del genocidio, ¿no? Precisamente porque de alguna forma lo que yo concluyo en este artículo es que el expresidente Luis Echeverría, que ya falleció, digamos, hace poquito, hace 3 años, de hecho se falleció sin ser llevado formalmente a la justicia penal, por otros casos, no solamente por guerra sucia, sino por el 68, por el 71. Entonces, de alguna forma, parto yo de una criminología que defiende derechos humanos, ¿no? Una criminología crítica, más que una criminología positivista y teológica, más que buscar el perfil de Luis Echeverría, ¿no? Como genocida. Más bien yo hablo como un análisis de contexto, ¿no? Cómo es que el ejército al mando, ¿no? Al mando del ejército, que es el presidente, cómo de alguna forma operó, ¿no? De manera sistemática, generando toda esta violencia. De hecho,
acudo a figuras jurídicas internacionales como por ejemplo la empresa criminal conjunta, la autoría mediata por dominio de organización, que son figuras que se han generado desde el derecho internacional de los derechos humanos y que nos ayudan sobre todo a esto que siempre es importante en los delitos de Estado, ¿no? Ir más allá de los ejecutores, ir más allá de las personas directamente, sino acudir a lo intelectual, a quien orquestó de alguna forma este plan, ¿no? En conjunto. Y finalmente los hallazgos, bueno, se pudo demostrar que Echeverría, pues sin duda fue un genocida, ¿no? Junto con otros secretarios de la Defensa Nacional, junto con otros jefes de sección y zonas militares, actuaron como parte de una empresa criminal a fin de llevar a cabo un plan estructurado. De hecho, por desclasificación de archivos de Estados Unidos, sabemos que incluso esto se llevó a cabo en el marco del Plan Telaraña, así se le denominó en su momento. Y era un plan estructurado desde el Estado, el presidente tenía conocimiento de eso, que tenía como objetivo pues eliminar a las gavillas. ¿Quiénes eran las gavillas? Pues estas personas, ¿no? Que de alguna forma pertenecían a los movimientos guerrilleros, a los movimientos sociales, una crítica al capitalismo, etcétera, etcétera. Y finalmente quisiera terminar con un poco la vigencia, ¿no? Yo lo que digo ahí en este artículo es que, bueno, todos los informes de derechos humanos hacia México siempre comienzan o siempre mencionan que México tiene una deuda histórica, ¿no? Una deuda histórica con estos casos del pasado, no se han resuelto, no se ha esclarecido de manera completa y me parece que tiene mucha vigencia, ¿no? Eh, He escrito también en otros lugares como, por ejemplo, la guerra sucia, ¿no? Puede conectarse con la ahora guerra contra el delito que tenemos en México. Eh, Acaba, por ejemplo, hace una semana, ¿no? De hallarse otro crematorio en nuestro país, donde se visibilizó que los cárteles, las organizaciones criminales tienen estos campos de exterminio, ¿no? Donde reclutan forzadamente a jóvenes y si los jóvenes no pasan ciertas pruebas, pues los asesinan, ¿no? Solo como preámbulo, México tiene en este momento más de 100.000 personas desaparecidas. Desde el 2000 para acá, 2024, 2025, tenemos cerca de 500.000 homicidios dolosos, ¿no? 500.000 homicidios dolosos. Y bueno, me parece que de alguna forma este artículo, además de visibilizar la responsabilidad del Estado en estos hechos lamentables de la guerra sucia y el caso Rosendo, pues también de alguna forma tiene como propósito eh, abrir, ¿no? esa etapa a través de la cual también podemos entender nuestro presente, sobre todo porque el ejército sigue teniendo una participación activa, ¿no? Ahora en el combate contra el delito, ahora con el combate contra la delincuencia organizada. Entonces, me parece que el ejército tiene mucho, mucho que decir para que en México comprendamos qué es lo que está pasando, ¿no? En esta crisis de violencias y con esta crisis de desapariciones, de homicidios, de enfrentamientos. Así es que, pues, era un poco comentarles eso, ¿no? Un texto que duele, ¿no? Porque de alguna forma México está atravesando por una crisis de violencia muy extrema, pero que de alguna forma intenta dar respuestas, ¿no? Abonar un poco a la defensa de derechos humanos y el papel que tenemos como académicos en defensa de los derechos humanos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por su participación. El siguiente artículo que vamos a presentar ha sido escrito en coautoría por los investigadores Ayrton Eric Guamán Núñez y Omar Alfredo Damián Medina. En esta oportunidad será el profesor Guamán quien presentará el artículo intitulado Autorización implícita, la violación del secreto bancario en los procedimientos sancionadores en protección al consumidor. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Tupayachi por la invitación a este espacio en el que voy a poder exponer el artículo que he escrito con mi amigo, el doctor Omar Damián, sobre la violación del secreto bancario en el contexto de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de consumo. La problemática de este artículo se basa específicamente a raíz de que el doctor Omar y yo detectamos un conjunto de expedientes y procedimientos en una sede del Indecopi, en el cual se venían tramitando denuncias en materia de protección al consumidor dirigidas a cuestionar consumos no reconocidos, en las cuales los órganos resolutivos solicitaban los estados de cuenta a las entidades financieras. Y estas se defendían indicando
que no tenían la autorización expresa del titular de estas cuentas ni el levantamiento de su secreto bancario para poder remitir esa información. Entonces, la pregunta que nos hacemos en el artículo específicamente es si este requerimiento de los órganos administrativos del INDECOPI afecta, es válido o no, y se afecta el derecho al secreto bancario reconocido en el artículo 140 de la Ley General del Sistema Financiero. En primer lugar, es importante hacer una diferencia en cuanto a los tipos de operaciones financieras que existen en este contexto. Tenemos por un lado las operaciones pasivas, que son aquellas en las cuales los usuarios entregan fondos o realizan depósitos a las entidades financieras, y por otro lado tenemos las operaciones activas. Pasa exactamente lo contrario, en donde son las entidades financieras más bien aquellas que otorgan un crédito o algún tipo de préstamo. En nuestro ordenamiento jurídico, aquellas que se encuentran protegidas o avaladas por el secreto bancario son las operaciones pasivas, ¿no? Las primeras que he mencionado, está expresamente así establecido en el artículo 140. Entonces, a raíz de este tema, nosotros exponemos 3 razones, a partir de las cuales consideramos que este requerimiento que hace el INDECOPI, alegando además que la sola denuncia o la sola presentación de la denuncia por parte del usuario implicaría una autorización implícita al levantamiento de un secreto bancario, es incorrecta por 3 razones. En primer lugar, porque afecta el principio pro hominem en materia de derecho constitucional. Como nosotros sabemos, el secreto bancario se encuentra reconocido en nuestra Constitución Política de 1993, en el numeral 5 del artículo 2, ¿no? Y por tanto, todos los métodos interpretativos en esta materia les son aplicables. Por el principio pro hominem, nosotros entendemos que se debe favorecer una interpretación que más favorezca, que más, digamos, desarrolle o materialice los derechos constitucionales del titular, ¿no? En este caso, el titular de las operaciones. En ese sentido, nosotros consideramos que la manera de interpretar la disposición regular en el artículo 140 señala que solo se va a poder levantar el secreto bancario por una autorización escrita, es interpretar que es una autorización expresa, debido a que si fuera lo contrario, si podríamos hablar de una autorización implícita, entonces la administración pública, en este caso el INDECOPI, tendría un gran margen de discrecionalidad para poder elegir no solamente en los periodos en los cuales se tenga que entregar esta información por parte de la entidad financiera, sin que siquiera se le pregunte al usuario si es que está de acuerdo o no con revelar esta información. En segundo lugar, consideramos que estos requerimientos vulneran el principio de verdad material recogido en el numeral 1 del artículo, en el numeral 11 del artículo 1 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, cual si bien establece que las administraciones públicas tienen la obligación de llegar a la verdad de los hechos desarrollando todos los actos procedimentales que estén a su alcance, esto debe hacerse evidentemente en el marco de la legalidad. Y al realizar ese tipo de requerimientos, el INDECOPI, bueno, esos órganos resolutivos específicamente, estarían contraviniendo el artículo 140 de la Ley General del Sistema Financiero. Además, también se vulnera el principio de verdad material desde otro aspecto, en relación a que más bien el INDECOPI, de cara al consumidor, no estaría aplicando el principio de verdad material, ya que a través de alguna resolución, a través de algún requerimiento de información, podría solicitarle al consumidor este levantamiento expreso de su secreto bancario y no pedirle a la entidad financiera que entregue esta información, contraviniendo, como decía, el artículo 140 de la Ley General del Sistema Financiero. Y por último, la última razón que nosotros hemos expuesto en el artículo para sustentar que estos requerimientos son ilegales es en materia de protección de datos personales. En su momento, digamos, el aval de estos órganos resolutivos era dirigirse o traer a colación una resolución final emitida por la Sala de Protección del Consumidor del año 2012, en el cual, como sabemos, todavía digamos, la normativa de protección de datos personales no estaba consolidada en el Perú, ¿no? Y en ese pronunciamiento, sí, la Sala señaló que la sola presentación de la denuncia implicaba una autorización ya para el levantamiento del secreto bancario. Sin embargo, a la luz de la regulación actual, con la Ley General de Protección de Datos Personales, la Ley 29733 y su reglamento, consideran como un dato personal y además un dato personal sensible, ¿no?, la información económica de los usuarios. Por tanto,
todo tratamiento de este tipo de información debe ser en el marco de su consentimiento expreso. Eso lo dice específicamente la propia ley y el reglamento. Entonces, no podríamos, a la luz de este marco normativo actual en materia de protección de datos personales, interpretar que puede caber una autorización implícita, una autorización tácita para el levantamiento del secreto bancario. Finalmente, en nuestro artículo, y ya expuestas estas razones por las cuales, digamos, no estamos de acuerdo con el Indecopi, digamos, es que son un grupo, no es una posición general de la entidad, no es un grupo de órganos resolutivos de una sede. También hemos, digamos, nos hemos puesto en la situación de qué ocurriría si es que la entidad financiera llegara a entregar esta información. Porque según la Ley General del Sistema Financiero, la violación del secreto bancario por parte de las entidades implica una infracción administrativa grave, ¿no? Pero, sin embargo, en este contexto, aun si la entidad financiera le entregara a Indecopi esta información, nosotros consideramos que sí, no tendría por qué ser sancionada porque estaríamos frente a un supuesto eximente de responsabilidad que se encuentra establecido en el inciso E del artículo 257 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que implica que un administrado está exento de responsabilidad por la comisión de una infracción cuando se ve inducido a error por una administración pública. En este contexto, evidentemente, si es el Indecopi, además en el marco de un procedimiento administrativo sancionador que realiza este requerimiento y esta información es entregada por la entidad financiera, no podríamos, bueno, en este caso la Superintendencia de Bancas Seguras no podría sancionar a la entidad por este eximente de responsabilidad que acabo de indicar. Entonces, bueno, eso sería todo por mi lado respecto a la explicación del artículo que he escrito. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a pasar a presentar el siguiente artículo que también ha sido escrito con coautoría por los profesores Jorge Humberto y José Miguel Barba Radanovich. En esta oportunidad será el profesor José Miguel Barba Radanovich quien hará la presentación del artículo Invertir en Verde, comentarios sobre la legislación del estado de origen de una inversión y su efecto en la industria del cannabis. Adelante, profesor. Su audio, por favor. Un momentito. A ver, por favor, pruebe su audio. Ahora sí. Listo, lo escuchamos. Excelente, muchas gracias. Y muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias, por supuesto, al instituto y en general a la revista Book Juris. Quiero bueno, comenzar por la hora, Shabbat Shalom. Desafortunadamente ya no nos acompaña el doctor Ezequiel, pero de todas maneras. Sí, el artículo que voy a presentar es uno que escribí en coautoría con mi hermano, Invertir en Verde, comentarios sobre la legislación del estado de origen de una inversión y su efecto en la industria del cannabis. Y este artículo parte de una pregunta que es, ¿cuáles son las consecuencias por el incumplimiento de las políticas públicas del estado de origen de una inversión? El contexto para esta pregunta es el siguiente. Cuando nosotros vamos a ver cuáles son las protecciones que nos ofrece un acuerdo internacional de inversiones, a veces recogido como tratado internacional, tratado bilateral de inversiones, lo que vamos a ver es una serie de protecciones generales que se le conceden a los nacionales de los estados que están firmando el acuerdo. Entonces, el paper comienza haciendo un pequeño resumen acerca de la historia de estos recursos. El primero de estos recursos, obviamente, es la intervención desde que tenemos tratados internacionales, comenzando con el Tratado Internacional entre Alemania y Pakistán. El tratado comienza, el paper comienza haciendo un resumen histórico de estos tratados y cuáles son estos recursos. Y estos recursos, en ese momento, hasta 1959,
estaban basados exclusivamente en la política interna del Estado, que ofrecía su protección a su inversionista, ¿no? Si yo soy, digamos, si yo soy el Estado peruano, mis ciudadanos pueden invertir en países en los cuales yo en los cuales ellos tienen estas protecciones, pero si es que ese Estado se comporta mal, si es que ese Estado de alguna manera vulnera sus derechos, mis recursos entonces serán o una queja diplomática o eventualmente una intervención militar. Entonces, la solución que se le da no es una solución tan pronta. Como dijimos, el primero de estos tratados se manifiesta en 1959, luego de que ya Europa viera la potencial devastación, vivía la potencial devastación de una guerra interna y por lo tanto la intervención militar estuviera fuertemente desincentivada. En ese sentido, entonces, tenemos que el sistema de protección de inversiones internacionales está basado en aproximadamente unos 3.000 acuerdos bilaterales, unos 400 acuerdos de libre comercio regionales y bilaterales con capítulos de inversión y aproximadamente unos 7 tratados de inversión, más o menos, ¿no? Multilaterales, que todos ellos ofrecen de cierta manera las protecciones sustantivas, como son las protecciones sustantivas, y ante la vulneración de estas protecciones sustantivas, la capacidad de recurrir a las disposiciones de solución de controversias entre inversionista y Estado, que son las que nos interesan. Vamos a señalar rápidamente cuáles son estas protecciones en general, porque como digo, pueden cambiar mucho de estado a estado, pero en general típicamente encontramos una disposición de trato justo y equitativo, una disposición de trato nacional, una disposición de plena protección y seguridad, que obviamente está respaldada por los artículos de responsabilidad de los estados de las Naciones Unidas para aquellos estados que los han reconocido, una adecuada compensación en caso de expropiación y para este paper en específico, la garantía de la transferencia libre de activos monetarios y retornos de inversión. Este último es donde potencialmente se puede generar el problema, considerando, nuevamente, que si en mi estado la inversión en cannabis es ilegal, pero yo tengo un acuerdo bilateral con otro estado que legaliza las inversiones en cannabis, mis ciudadanos no deberían tener ningún impedimento para realizar esa inversión y por el tratado que hemos firmado con este otro estado, le estamos diciendo a nuestros ciudadanos, oye, la inversión que realices tú en toda actividad que sea legal en este otro estado con el que nosotros hemos firmado nuestro tratado, debe ser también legal. ¿Por qué? Porque te estamos garantizando la posibilidad de retornar de reingresar tus activos monetarios y tus retornos de inversión. Sin embargo, eso no es así en todas las situaciones. El mismo artículo menciona una serie de circunstancias, principalmente Estados Unidos, con una serie de memorandos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fueron originalmente dictados durante el primer gobierno de Trump y no fueron revocados por Biden y nuevamente están siendo puestos en enforcement. Las normas inglesas sobre manejo de activos y protección de activos relacionados con el tráfico de drogas y las disposiciones de las Naciones Unidas con respecto al tráfico de estupefacientes que Alemania particularmente tuvo que considerar al momento de emitir su norma de legalización del consumo recreacional de cannabis, que ha salido recientemente. Esos 3 ejemplos nos sirven para señalar que, nos sirven para
cuestionar si es que las obligaciones que nacen de los tratados bilaterales son solamente para el Estado receptor de la inversión y no para el Estado del cual sale la inversión. De hecho, el artículo es una particular reflexión sobre qué sucede cuando estos estados activan estas normas, el memorando del Departamento de Justicia o las leyes de manejo y protección de activos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Me parece particularmente interesante el caso de Inglaterra, que se trata con cierta amplitud en el paper, señalando que incluso ofrecer seguros o reaseguros sobre los montos invertidos puede generar responsabilidad penal en las personas que generen la inversión, a pesar de tener tratados de inversión Reino Unido con Colombia, con Tailandia, con otros países donde, bueno, y con varias naciones europeas, en las cuales el consumo recreacional es una inversión legítima. El paper termina cuestionando la posibilidad de que los tratados bilaterales, contrariamente a lo que su nombre indica, han históricamente generado responsabilidades solamente en el tratado, en la nación receptora de la inversión. Pero también menciona que hay una historia larga de modificar y reinterpretar las responsabilidades contenidas en los tratados. A partir de ello, el paper concluye que es momento de repensar las responsabilidades y las obligaciones que estos tratados bilaterales generan y particularmente la responsabilidad con la comunidad internacional de no influir indebidamente en el desarrollo económico y en la gobernabilidad, y en la autonomía y autodeterminación de los estados que deciden legalizar el consumo recreacional o medicinal o cualquiera de ellos que sea en cannabis, pues es el paso previo al ejercicio de poderes similares a los coloniales que vimos, que se dieron en las relaciones internacionales del siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Para evitar esa situación, entonces, la propuesta del paper es: tenemos que entender que quien firma el tratado bilateral también está asumiendo un compromiso, porque si no estuviera asumiendo ese compromiso, solamente está haciendo ejercicio de un poder desmedido que tiene sobre países receptores y dependientes de la inversión, en vez de hacer una celebración como conceptualmente debería ser una celebración de las relaciones y del reconocimiento de la autonomía de cada una de las naciones. Quiero terminar invitándolos a leer el paper, porque ciertamente no podemos hacer un resumen exhaustivo del mismo en esta situación, no por falta de cortesía de la revista, sino porque estamos limitados desafortunadamente por el tiempo. Agradezco el tiempo que se me ha concedido nuevamente, y a todos los autores por su paciencia y sus buenos comentarios previamente. Me encanta participar de estos eventos para poder también empaparnos de este intercambio de conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Barba. Y finalmente vamos a pasar a la última presentación del artículo de la profesora Living Yureli Aguinaga
Vidarte, quien nos va a presentar su artículo intitulado Análisis de la de la aplicación de las técnicas especiales de investigación, agentes encubierto, especial, revelador y virtual en la lucha contra el crimen organizado a propósito del decreto legislativo 1611 que modificó el artículo 341 del Código Procesal Penal peruano. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias primero por la invitación al Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad San Martín de Porres. En esta ocasión voy a explicarles un poco más del artículo que ha salido justamente en la revista Voz Juris. Este artículo tiene como objeto de estudio el decreto legislativo 1611, publicado el 21 de diciembre del 2023. Este decreto modifica el artículo 341 del Código Procesal Penal adicionando ya las técnicas especiales de investigación, agente encubierto y agente especial, al agente revelador y virtual. ¿Por qué esta importancia de preparar este artículo? Porque justamente con la incorporación de estos dos técnicas especiales de investigación, el agente revelador y el agente virtual, el Estado se prepara para combatir, para luchar a la criminalidad organizada, que a la vez de que en su estructura y funcionamiento va avanzando, también lo hace como lo hace la tecnología, como decían también justamente en otras ponencias que se ha disertado el día de hoy. Al avanzar todo eso, el Estado, como parte de un deber para brindar la seguridad y la lucha contra la corrupción, brinda estas nuevas técnicas especiales de investigación con la única finalidad de justamente combatir el crimen organizado. Este artículo está estructurado inicialmente con la finalidad de las técnicas especiales de investigación, posteriormente con la finalidad que cumple cada agente, encubierto, revelador, virtual, especial, y la diferencia de cada uno de ellos, y la importancia y trascendencia que tienen justamente estos agentes en la lucha contra la criminalidad organizada. Pero también se precisa algo muy importante, que en este caso es la aplicación de principios. O sea, para aplicar estas técnicas especiales de investigación hay que tener mucho cuidado, porque no cualquier obtención de información y la incorporación de esta información a un proceso es válido y legal, sino que tienen que seguir ciertos parámetros legales para que su incorporación justamente pueda demostrar o esclarecer los hechos para identificar a las personas que forman parte de esta criminalidad o esta organización criminal. Entonces, eso es en el tema del objeto de estudio del presente artículo, que sale justamente en mérito del decreto legislativo 1611. Ha sido una explicación que estoy dando de el resumen para que puedan poder en la revista leer el contenido en su integridad y saber de qué más en extenso se ha dedicado en este artículo. Sin más, quiero agradecer nuevamente la invitación al Instituto de Investigación Jurídica, al doctor Johnny Tupayachi, y invitarlos nuevamente a seguir revisando en este artículo y a seguir publicando más en esta revista. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Aguinaga, por su participación. Ya hemos llegado a la parte final del evento. Vamos a ceder el uso de la palabra al director del Instituto de Investigación, el doctor Johnny Tupayachi, para que dé por clausurado el presente evento. Adelante, doctor. Muchas gracias, Mónica. Nuevamente reiterar nuestra gratitud a cada uno de los autores por el trabajo que han presentado justamente a la revista Vox Juris de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín. Ciertamente para mí es un grato honor y un orgullo, no solamente el poder coordinar la presentación de esta revista, sino también el ensalzar el trabajo de cada uno de los autores que dentro de las materias que han desarrollado han establecido ciertos parámetros de investigación, de cuestionamiento y también de innovación, que es lo más importante, porque ciertamente vamos a desmitificar lo oculto, lo raro, lo misterioso, y lo vamos a llevar a un cuestionamiento y más aún a una condición de crítica, de opinión y de nuevas ideas que puedan generarse justamente dentro del ámbito de la investigación.
Agradezco a cada uno de los autores, los invito justamente a seguir participando en las siguientes ediciones de la revista Vox Juris, invitar también a quienes nos acompañan esta tarde en esta presentación, que también puedan presentar sus trabajos, pueden consultar la página web de la revista y sobre ello también presentar sus trabajos, innovar también con aquellas nuevas disciplinas que puedan ser parte justamente de las siguientes ediciones. Con esto damos por clausurada la presentación de la revista Vox Juris, sin antes invitarlos a todos a revisar, leer, gozar justamente con cada uno de los artículos, también empezar un nuevo debate para una nueva y siguiente publicación. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias con Gracias. todos. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.